Alabado sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a todas las personas que nos oyen, que nos ven, que sean todos bendecidos. Y preparémonos para tomar la palabra del Señor en esta hora. Vamos a tomar la palabra. Previamente vamos a orar, como siempre lo hacemos, para pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dé la capacidad por su Espíritu Santo para poder retener la palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, ahora venimos delante de ti, Señor amado, dándote gracias por la vida y por la misericordia. Que esta porción de tu palabra, Señor amado, que hoy tú nos das para poder compartir, Señor de la gloria, podamos, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, recibirla todos en nuestros corazones para que vengamos a hacer esa buena tierra y que llevemos el fruto, Señor amado, y que podamos tener ese esfuerzo en cada uno de nosotros de obedecer tu palabra y de vivirla para gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, tenemos como tema sufriendo por Cristo. Ese es el tema. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo número 12. Leemos y dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Eso habla el apóstol. Ahora, interesante es este punto porque nosotros como personas venimos a esta tierra y nacemos, crecemos y tomamos decisiones. Y en la toma de decisiones, muchas veces tomamos decisiones malas, algunas que son medianamente bien buenas y otras que son buenas, pero le digo, es importante que vengamos a reconocer que nosotros tenemos una opción muy grande de toma de decisiones. Ahora, dentro de todas estas, hay unas que ofenden al Señor y otras que pues pueden ser mejores como personas. Unas personas podemos aprender de una manera, le digo, adecuada por educación familiar o por cuestiones de principios en los lugares donde nos hemos criado. Podemos tener valores en nuestra vida. Y eso puede que también nos ayude a tener mejores decisiones cuando tenemos mejores valores. Ahora, pero cuando los valores no están, sino que los principios se deterioran en la persona y se deteriora esa toma de decisiones y comenzamos a tener decisiones de acuerdo a los placeres y a todas esas áreas sin tener el respeto como seres humanos que somos, no respetamos el hogar, no respetamos nuestro matrimonio, no respetamos nuestra hermandad, infinidad tantas cosas como esas que pueden darse. Ahora, pero el apóstol Pablo dice con claridad en este sentido, dice todas las cosas me son lícitas. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, es que como seres humanos, Dios nos ha dado esa particularidad en cuanto a nuestra manera de accionar y de hacer y de decidir, en que tenemos libertad de hacer tanto lo bueno como lo malo. Pero el Señor le habla, fíjese en este caso, también habla y dice al joven, por ejemplo, cuando habla en Eclesiastés, ¿verdad? Y le dice, tú joven, atiende porque puedes hacer todas las cosas que quieras, pero entiende que de todas ellas te juzgará el Señor. Ahora, ¿por qué le habla al joven? Porque, hermano, es el principio de la vida en donde se toman decisiones y es en donde comienza a madurar. Pero acá vemos para poder traer esa parte importante de nuestra vida en que todas las cosas podemos hacer y nos parecen lícitas hacerlas. Pero hay una situación en la que puede complicarse nuestra vida. Cuando dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Por qué razón es que no todas convienen? Porque algunas te van a llevar en el camino de la vida eterna, otras te van a llevar hacia el camino de la perdición. Recuérdate que la palabra del Señor dice, hay dos caminos nada más, no hay más caminos. Solamente hay dos caminos, uno que es el ancho, en donde la toma de decisiones es con todo lo que la persona quiera hacer.
y el camino angosto en donde existen limitaciones. Y en ese camino angosto es en el que el Señor se glorifica, pero nosotros como personas tenemos que entender que las decisiones no van a ser convenientes para mí o para ti en este caso o para cualquier otra persona si estamos descuidando nuestra vida espiritual y no estamos entendiendo que nuestras acciones tienen mucho que ver para que vengamos a vivir o en santidad o no santidad, en el orden de la palabra o fuera del orden de la palabra. Ahora, muchas veces podemos estar en las congregaciones pero no estar obedeciendo la palabra de Dios. Eso es algo importante que lo tengamos que reconocer, porque recuérdate que no es el hecho de que vengamos a la congregación, no, eso no te va a salvar. Lo que nos salva es el cumplimiento de la palabra, la manera en que estamos viviendo la palabra del Señor, que estamos obedeciéndola, si tenemos obediencia en nuestro corazón. Y eso es de lo que acá estamos viendo. Pero recuérdate que no es de una manera obligatoria, esto es voluntario. Y entonces, dice la segunda parte, todas las cosas me son lícitas. Como que todas las cosas puedo hacerlas. ¿Tengo libertad de hacerlas? Sí, podemos. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Porque ahora bien, cuando nosotros caemos en esas condiciones en que venimos a ser dominados, es una condición en la que podemos venir a caer en una fase de esclavitud de lo que estamos obedeciendo. Y cuando caemos en esa fase de esclavitud, entonces ya no somos nosotros los que decidimos, sino es aquella cosa o aquella parte por la que hemos obedecido. Y si es en el pecado, pues el pecado comienza a gobernar a la persona y le comienza a decir qué hacer y comienza a crecer en esas áreas. Igualmente como cuando nosotros venimos a crecer en la palabra del Señor, el Señor entra a tu corazón y el Señor comienza a hacer una obra en el corazón de la persona y comienza a limpiar su ser, y la persona comienza a tener una decisión limpia, una decisión hacia el camino de la vida. Y eso es algo muy, muy importante, porque nos vamos preparando para el camino de la vida eterna, aunque estamos en esta tierra. Vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, hablando nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 6 y en su versículo número 45. Dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de lo malo de su corazón va a actuar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y recuérdese que nuestra expresión va a ir de acuerdo a nuestras acciones. Lo que estamos hablando es lo que estamos decidiendo. Lo que estamos hablando es en lo que estamos actuando. Por lo tanto, ahí se va a conducir nuestra vida. Ahora, repito, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Vayamos otra vez a donde tomamos. Y dice: todas las cosas me son lícitas, todas las cosas podemos hacerlas. Los seres humanos tenemos por facilidad hacer todas las cosas buenas y hacer las cosas malas. Pero entendamos este punto: Dios ha mandado a su Hijo amado para que venga a rescatarnos y enseñarnos las cosas buenas, y que a partir de ahí comencemos a trabajar en el camino de la vida eterna. Pero el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, pero también de ahí mana la muerte. Porque cada una de las personas tenemos la particularidad de poder tener malas decisiones y buenas decisiones. Dios quiere que vengamos a tener, en este caso, buenas maneras de actuar. Dice esta parte: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Oiga, la humanidad no existe uno que sea bueno, ninguno, pero en el Señor sí podemos venir a convertirnos en buenas personas. Eso es en el Señor. Pero cuando no estamos en el Señor, las personas por naturaleza, por el pecado, nos hemos convertido en malos, porque el Señor dice en su palabra: no hay ni siquiera uno que haya buscado su presencia, ni uno solo, sino que todos, dice, nos separamos
andamos buscando el mal, buscando, dice, lo que no le agrada al Señor. Pero el Señor en su misericordia nos ha venido a rescatar y nos ha venido a enseñar de que venimos delante de Él con esa oportunidad de que podamos tener verdaderamente esas buenas decisiones, pero que lo tenemos que hacer de una voluntad propia. Dios no está obligando a nadie. No está obligando a nadie. Nosotros somos los que debemos de entender, de reconocer. Recuérdese que eso es lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Génesis. Ahora dice, el ser humano son como nosotros, dice el Señor, sabiendo lo bueno y lo malo. Muy bien, entonces ahora nosotros debemos de entender que conocemos lo que es bueno y lo que es malo, para que podamos decidir entre lo malo y lo bueno, y que podamos traer a nuestra decisión, a nuestra conducta, a nuestro corazón, buenas acciones, y que vengamos a recibir sobre todas las cosas a nuestro Señor. Si lo hacemos de esa manera, bueno, el Señor comenzará a gobernar tu corazón, y el Señor comenzará a quitar las cosas malas que hay en el corazón y comenzará a limpiar. Definitivamente lo va a hacer paulatinamente, despacio, porque a veces no podemos sacarlo todo junto, pero el Señor sabe, y en su misericordia el Señor comienza a limpiar el corazón cuando Él está adentro, cuando tú se lo permites. Pero no podemos estar autoengañándonos, estando en una iglesia, en una congregación, manteniendo aún nuestra Biblia, leyéndola aún y aún manteniéndonos en las áreas de pecado, o en las áreas en donde vamos a estar dominados por las acciones que pertenecen al pecado. Y si el pecado está en la persona, quiere decir que el que está reinando ahí se llaman tinieblas, y eso es peligroso. Tu vida está corriendo peligro. Es importante que todo esto se tenga cuidado. El buen hombre del buen tesoro de su corazón va a hablar cosas buenas, y el malo, de lo malo que tenga en su corazón, que también es un tesoro, de eso también va a hablar, de eso también va a decidir, de eso también van a venir sus acciones, y eso es lo que lo va a gobernar. Para que usted vea esta parte, veamos lo que dice también la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo número 6 y en su versículo número 12. Vea lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Mire, no puede el pecado estar reinando en el cuerpo de la persona. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es cierto, somos mortales, pero mire, dice la palabra en cuanto a esta pequeña parte que estamos leyendo acá, dice, somos mortales porque somos hechos de barro, pero hay un tesoro glorioso en estos vasos de barro, que es la porción del Espíritu de Dios, es la porción del soplo de vida, para que venga la comunión del Padre, del Cristo de la gloria, del Espíritu Santo a tu vida, y puedas verdaderamente venir otra vez a ser restaurado en la vida eterna, porque Cristo eso es lo que ha venido a hacer, a restaurar esa comunión con el Padre, para regresarnos a Él. Y esto aprovechémoslo. Así que no nos dejemos convencer, no nos dejemos dominar por las acciones de placer, del gusto, del deleite, de lo que pueda haber en esta tierra, sino que al contrario, miremos lo que nos está gobernando. Y si fuera de una manera en la que podemos darnos cuenta, alabado sea el Señor, porque entonces vamos a poder elegir. Y dice esta parte nuevamente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias del pecado. De manera que vengas a obedecer al pecado. El pecado va a venir a tus oídos, va a venir a tu corazón, y el pecado va a venir a tu vida y comenzará a hablarte y comenzará a decirte qué hacer. Y vienes tú y te levantas y te vas a hacer lo que el pecado te está hablando, lo que los pensamientos te están llevando, porque te está dominando, te está diciendo: ve a tal parte y ejecuta esto, y tú vas a decir: sí, allá voy, porque te gusta, te deleita y te toma placer el hacer esto. Pero oye, pregunta: ¿se está agradando Dios de lo que estás haciendo?
se agrada verdaderamente nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, el que dio su vida por ti, se está agradando de lo que estamos haciendo, o simplemente no te estás dando cuenta, porque la palabra te dice, ten cuidado, que no esté reinando, dice esta parte de este versículo, que no reine el pecado. ¿Quién es un rey sino el que gobierna? Miren, ¿quién es el que está gobernando? Vamos a verlo de esa forma. Si alguien está tomando ese lugar de rey, bueno, ese alguien es alguien que está tomando un liderazgo de autoridad, y ese liderazgo de autoridad viene a tomarlo el pecado cuando comienza a reinar en la persona, y la persona comienza a obedecerle y comienza a tener un accionar de acuerdo a lo que el pecado le está indicando, y de acuerdo a cómo se manifiesta estas partes, se va a manifestar en el deseo de la persona, y la persona comienza a tener ese apetito por el deseo, ese apetito por ciertas áreas, ese deseo intenso que comienza a gobernarle, que comienza a decirle qué hacer, y entonces la persona deja de entregar su corazón al Señor, deja de obedecer la palabra y se convierte en un esclavo del pecado, porque comienza a abandonar el camino del Señor, aunque le conozca, aunque está leyendo la palabra, pero no se está esforzando, no está dando esa oportunidad al Señor, que el Señor crezca en su corazón, sino que al contrario, Él lo que está haciendo es dándole una apertura a su deseo, a su área natural, y la palabra dice todo lo contrario. Dice, el hombre viejo, dice, en nuestro interior, hablando de nuestra naturaleza, tiene que morir para que ese nuevo ser que es Cristo Jesús en la persona que está en su corazón, dice la palabra, tiene que crecer esa buena moral, esos buenos principios, esa obediencia a la palabra. Y cuando tú creces en todas estas áreas, el Señor te va a ir dando a entender y a conocer que vas caminando en el camino correcto, que estás batallando y que estás venciendo, y vas a ir viendo que verdaderamente el Señor te ama, porque ha venido a rescatarte aún siendo malo como éramos. Éramos malos, y el Señor ahora nos está convirtiendo en buenas personas, sacando lo malo de nuestro corazón. Vea si no es eso verdaderamente glorioso. Aprovechemos esa parte. Interesante. No reina pues el pecado en tu cuerpo, en tu área, en tu vida, en tu ser, dice la palabra, sino que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, vengan a presentarse delante del Señor de una manera perfecta, dice. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que permanecer en el camino de la perfección, porque es lo que el Señor nos manda. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, no únicamente en unas partes, no, en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que conocer, tenemos que entender y tenemos que desarrollarnos para que veamos que verdaderamente nuestro Señor está con nosotros. Pero importante de que nosotros nos mantengamos. Porque no podemos únicamente venir y trabajar durante un tiempo y después otra vez descuidarnos. No se puede hacer eso. Es necesario que vengamos delante del Señor a mantenernos con firmeza delante del Señor. Todos aquellos que hemos venido y que hemos abierto nuestro corazón al Señor para que Él entre en nuestra vida, es necesario que entendamos de que tenemos que tener lealtad a nuestro Creador. Si no tenemos lealtad a nuestro Creador, definitivamente vamos a parecer como los malos, y ahí está sin esperanza. Así que nuestra esperanza es Él, pero solamente si nosotros también estamos viviendo en la palabra y no nos dejamos convencer y no permitimos que obedezca nuestra alma al deseo, a la intensidad, al placer, y que vengamos a poner, al contrario de obedecer esas áreas, vengamos a poner delante del Señor. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo lo hago? Pues declárelo, no esconda nada. Dígale al Señor, Señor, estas áreas son difíciles para mí. Yo las pongo delante de tu presencia. Ayúdame, Señor. Y esfuércese que en lugar de ir a un área, a un lugar en donde hay placer, lea la palabra. En lugar de tomar decisiones incorrectas, cante al Señor, alabe al Señor,
Dedíquese al Señor. Si eso hace, definitivamente, le digo, usted va a ir creciendo. Mire lo que dice la palabra en el primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, y su versículo número 1. Dice, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él sufrió. Mas vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Aleluya. Cristo padeció en la carne. Fue tentado en todo, dice la palabra. Y de esa manera venció. Y venció el pecado. Venció el que gobierna el pecado. Y lo puso bajo la planta de sus pies. Y ahí, ahora, mire esta parte, el Señor invita a las personas a que se pongan de pie. Y los que queremos ponernos de pie porque le obedecemos, porque le escuchamos, entonces el Señor nos pone de pie. Pero el ponernos de pie está indicando en que usted y yo vengamos también a tener el mismo padecimiento de Cristo, en donde venimos a sufrir en nuestra carne, porque el hecho que vengamos a negarnos a nuestros deseos, se sufre. Entramos en un sufrimiento. Entramos en un grado de dificultad en donde se sufre. Pero llega un momento en donde ya no se sufre, sino que se entra en comunión con Él. Y al principio le puede costar, le puede ser difícil. Pero cuando usted viene a ser verdaderamente formado por el Espíritu Santo, formado por el Dios eterno, el grande y glorioso, entonces usted comienza a manifestar la presencia del Señor y comienza a vivir esa presencia gloriosa de Él. Y comienza a darse en su vida lo mismo que también en Cristo se ha manifestado o se manifestó y que hoy se está manifestando en aquellos que le amamos, que le bendecimos y que le obedecemos, porque el sufrimiento por Cristo en esta tierra es fuerte. Pero tenemos hoy nosotros un regalo glorioso que es la salvación. Ese es el objetivo. El objetivo no es nada más que nos retengamos. El objetivo no es únicamente que vengamos y suframos. El objetivo es que no pequemos para que no vayamos a condenación, sino que verdaderamente vengamos a la obediencia de la palabra, porque a través de la obediencia de la palabra vamos a entrar a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero solamente si obedecemos de esta manera. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él padeció por nosotros. Ahora vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque vamos a llevar el mismo sufrimiento. ¿Por qué vamos a llevar el mismo sufrimiento? Porque tenemos que negarnos a nuestra naturaleza. Tenemos que vencer nuestra naturaleza. Y cuando nosotros como hijos del Señor y como pueblo del Señor entramos a vencernos nuestra naturaleza, entramos en esa obediencia a la palabra. Por eso es que dice la palabra en la primera carta también de Corintios capítulo 15. Y dice esta parte importante, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Así que lo que se manifiesta en la carne y en la sangre no pueden heredar el reino. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu. Y cuando comenzamos a vivir y nos mantenemos en esa lealtad en el Espíritu Santo, nosotros vivimos de una manera agradable a nuestro Señor. Y de esa forma vamos creciendo y vamos siendo formados para entrar al reino de los cielos y obtener esa salvación gloriosa que no se compra con ningún precio de esta tierra, que no se compra con ningún metal precioso, ni de ninguna forma, porque no hay manera de comprarse en esta tierra, sino solamente a través de la sangre del Cordero que te cubre a ti, hermana y hermano, que nos bendice a todos y que nos rescata y que nos limpia y que nos trae de vuelta ante el Padre que nos dio la vida en esta tierra y que ante quien tenemos también que dar cuentas. Así que, hermanos, sigamos adelante, esforcémonos y por favor no perdamos la comunión con el Señor. Esfuércese y camine delante de Dios, obedezca la palabra, no mire a su derecha ni a su izquierda, sino que camine hacia el blanco que es Cristo Jesús en obediencia. Y hermano, el Señor también le va a bendecir a usted, hermana y hermano.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, bendice a tu pueblo que nos oye y que nos ve, Señor amado, trayendo esta palabra al corazón, para que venga, Señor amado, la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, y que tu fuerza, Señor amado, esté en cada uno de aquellos que ven y oyen, Señor, estos mensajes de tu palabra, para que sean fortalecidos, para que sean sanados, para que sean restaurados, para que sean, Señor, fortalecidos en ti, Señor amado, y que, Padre, si algo les falta, les sea provisto para gloria de tu nombre, Señor eterno. En el nombre del Cordero te damos gracias, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Por favor, sigamos adelante, no desmayemos, porque Cristo viene pronto. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio.